Buenos días amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día lunes 17 de agosto del año 2020 y a los 155 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les invito a me acompañen en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 3, versículos del 1 al 26. Isaías retoma el castigo divino sobre Judá, una nación que se había apartado de Dios y que había rechazado a Dios, se había vuelto a la idolatría, habían dejado la ley y habían hecho cosas aborrecibles ante Dios. Aquí vemos que existe un juicio temporal y purificador de Dios para con su pueblo. Este tipo de juicio tiene como propósito castigar al malvado, aquel que no se arrepiente, y purificar al que se arrepiente. Encontramos en este capítulo varios aspectos muy importantes. En el versículo 1 dice, presten atención, el Señor Todopoderoso retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Bueno, ese es un juicio realmente, porque que a las personas, que a una nación, que al mundo entero le falte el sustento, pues es una cosa muy terrible, muy difíciles. Plagas de langostas, sequías, innumerables eventos, a veces producto de la naturaleza, de la cual tiene control el Señor, que determinan o traen escasez de alimento como, como ocurrió en esta ocasión, que Dios a través de su profeta envió un juicio a Jerusalén y a Judá, por cuanto ellos habían pervertido, se habían hecho realmente muchas cosas aborrecibles ante Dios y Dios estaba enojado con ellos. Entonces, en este primer punto les dice, presten atención. Hay que también tener presente nosotros que cuando Dios envía un juicio o quiere enviar un juicio o va a enviar un juicio, Él lo anuncia, como anunció en esta ocasión a Jerusalén acerca de lo que iba a venir a través del profeta Isaías. Y les dice claramente el profeta, presten atención, el Señor Todopoderoso retirará de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Realmente es terrible que una nación entera pueda quedar sin esta provisión básica, como es el alimento, pan y el agua, dado que son dos elementos importantísimos para el sustento básico de toda nación, de toda sociedad. Él retira también al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador, ¿no? Vemos que aquí otro juicio, ¿no? Porque dice que él va a retirar al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, ¿no? Que son autoridades, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador. Jerusalén bajo sitio, es decir, cercado, ¿no? Una nación, un país que está sitiada, es cercada, ¿no? En un lugar hasta lograr que esta nación se rinda y sus líderes destruidos. Esta lamentable descripción pronto se haría realidad, porque no nos olvidemos que esto era un anuncio de un juicio que iba a traer Dios sobre esta nación. La desobediencia acarrearía serias aflicciones y gran destrucción, así como Dios lo advirtió. El profeta Isaías no estaba probando el uso de, que existan adivinos, hechiceros o astrólogos al incluirlos en esta lista que acabamos de leer.
Estaba mostrando aún cuán bajo había caído la nación, porque si ellos tenían adivinos y encantadores, significa que ya su confianza no estaba en Dios, que ellos habían decidido confiar en aquellos, ¿no?, que eran adivinos y encantadores, y se referían a aquellos que practicaban ocultismo y a los encantadores de serpientes cuyas actividades eran condenadas por Dios. En el Antiguo Testamento, también en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Por lo tanto, esta práctica era una práctica que Dios la aborrecía. Sin embargo, el profeta lo tiene detallado aquí, pero un poco para que dar a notar que ya estas personas que practicaban el ocultismo y la adivinación eran parte de esta nación, eran reconocidas porque ya esta nación había desviado su confianza de Dios y la había puesto en aquellos que eran adivinos o aquellos que practicaban el ocultismo. A una nación que tenía la enseñanza en la cual Dios les había prohibido este tipo de prácticas. Dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Pero cada vez que una nación, que una comunidad, que una sociedad se aparta de Dios, encontramos estos personajes en medio de ellos, ¿no? Es decir, personas que consultan a los muertos, personas que leen cartas, personas que adivinan. Y si existen estas personas como parte del medio, es porque obviamente hay quienes recurren a estas personas en busca de alguna información, en busca de algún beneficio. Por lo tanto, esas personas que hacen esto, que practican tales cosas, han quitado su confianza del Señor, del Dios Todopoderoso. Continuamos. En el versículo 4 dice la palabra, en la profecía que el profeta Isaías está anunciando: les pondré como jefes a muchachos y los gobernarán niños caprichosos. Unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Y esta sección describe lo que sucede cuando una nación pierde su liderazgo. Y esto era otro de los juicios que traía y anunciaba Dios contra Judá y Jerusalén. Es decir, que iba a perder su liderazgo, ¿no? Que los líderes ya iban a ser muchachos y quienes los iban a gobernar serían como niños caprichosos. Es decir, iba a haber una ausencia de liderazgo. ¿Y qué ocurre cuando hay ausencia de liderazgo? Pues obviamente la nación cae, la nación es destruida, porque no existe el expertise, no existe la madurez en el líder como para conducir, obviamente, el gobierno, como para conducir y llevar adelante una nación. Llevar adelante una nación, bueno, demanda visión, demanda estrategia, demanda madurez, que no tiene aquel muchacho que incluso gobernaría como niño caprichoso, debido obviamente a su inmadurez. Sin embargo, traía ese juicio y se lo estaba anunciando en esta ocasión. Bajo un gobierno de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, bajo estos líderes injustos, obviamente iba a haber como consecuencia lo que señala el versículo 5. Unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano. Es decir, en vez de que el gobierno o las autoridades puedan proteger al anciano, puedan respetar al anciano,
puedan darle su lugar, no, no iba a ocurrir eso. Al contrario, iba a haber, digamos, un maltrato de parte del gobernante, de parte de estos líderes, y eso iba a ser producto de este juicio venidero que el profeta está anunciando debido a la, digamos, a que esta nación había caído, lamentablemente había despreciado a Dios, había desechado a Dios y se había apartado de él. Luego, producto de esta situación, el versículo 8 de este capítulo dice, Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Es cierto, o sea, llegaría el momento, y esto ocurrió más adelante, la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., solo fue un cumplimiento parcial de esta profecía, cuando dice Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Miren cómo nos enseña realmente la palabra de Dios a todos con respecto a que juicio de parte de Dios llega a una nación cuando esta nación se aparta de Dios, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Y es más, dice el versículo 8, desafían su gloriosa presencia. Y aquí acusa de un descaro al pueblo, porque dice que el pueblo estaba orgulloso de sus pecados, exhibiéndose a la vista de todos. Pero el pecado, amigos, es autodestructivo. Realmente daña en primer lugar a quien lo practica. En el mundo actual, la vida pecaminosa suele presentarse como atractiva, tal vez emocionante e ingeniosa, pero como está escrito en la palabra, la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Y como señala aquí también, es autodestructivo. Su propio descaro, dice la Biblia, los acusa. Y como Sodoma, sabemos cuál es el pecado de la sodomía, ¿verdad? O la práctica homosexual. Se jactan de su pecado. Y dice, es más, ni siquiera lo disimulan. Ya no se ocultan, ya no se avergüenzan, sino que se muestran orgullosos y jactanciosos de la vida pecaminosa. Bueno, aquí Dios reprueba esta práctica, la sodomía, ¿no? A la cual hace referencia, pero en general dice la Biblia, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Es decir, en general, cuando hablamos, cuando el hombre habla o actuamos de manera contraria a lo que dice la palabra de Dios, realmente estamos desafiando realmente al Señor. Sigamos, y viene un par de versículos que son centrales también, porque hay una promesa en medio de toda esta acusación y de toda esta profecía de juicio. En el versículo 10 dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Y eso es muy importante, ¿no? Porque en medio de todo este anuncio y de profecía de juicios, ¿no? Juicio de escasez de hombres también y del retiro de liderazgo, ¿no? Porque estamos hablando que iba a haber una ausencia de provisión o sustento, una ausencia de hombres, una ausencia de liderazgo, ¿verdad? Pero en el versículo 10, la profecía dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, ¿no? Y eso es muy importante porque son principios establecidos en la palabra, de tal manera de que todo lo que podemos sembrar, eso vamos a cosechar. Y cuando habla de díganle al justo, de aquellos que se han hecho creyentes,
¿no? Aquellos que han sido justificados ahora en este tiempo por Jesucristo el Señor. Díganle al justo, aquellos que han nacido de nuevo, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. En medio de todo este capítulo donde se describe prácticamente la maldad del pueblo, de la nación de Jerusalén y de Judá, sin embargo encontramos este versículo que es prometedor con respecto a el ánimo, ¿no? Porque es un mensaje de ánimo para aquel que practica el bien, pues gozará del fruto de sus acciones. En el versículo 11, versículo siguiente dice, pero ay del malvado, pues le irá mal. Según la obra de sus manos se le pagará, ¿no? Entonces cada uno recibirá la recompensa que merece. Pobre pueblo mío, dice él, aquí la profecía, oprimido por niños y gobernado por mujeres, ¿no? Pareciera aquí también denota un juicio en contra del gobierno por gente joven, inmadura, pero también hace el énfasis por mujeres. Estas personas en ese contexto social y para esos años, estas personas no se consideraban competentes para el liderazgo de gobierno gubernamental y por eso representan la falta de autoridad en el pueblo. En estas generaciones, pues la mujer asume cargos públicos, cargos de gobierno, con mucha competencia, ¿verdad? Pero para ese momento y para esa nación, más bien venía un juicio para aquellas naciones que iban a gozar o iban a ser gobernados, iban a ser más bien oprimidos por niños y gobernados por mujeres. En el versículo 14 dice, el Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. Es una reprensión, es un juicio que se dirige especialmente contra los líderes, porque son los líderes, los ancianos y jefes de sus pueblos, y digamos algo que les reprocha, ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. Podemos ver que cuando los hombres eliminan a Dios y sus leyes de la esfera económica, social, etcétera, todos los estratos de la sociedad sufren. En primer lugar, los pobres. Qué diferente es una nación gobernada por personas temerosas de Dios que tienen fe en Dios y qué diferente es una nación cuyo jefe de nación o de gobierno puede manifestar, estar en contra de Dios y rechazar su palabra abiertamente. Otro aspecto para cerrar de este capítulo que también nos enseña está dirigido a las mujeres. Especialmente dice en el versículo 16, el Señor dice, las hijas de Sión, refiriéndose a mujeres, son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. En aquel día el Señor arrancará todo adorno, etc. Entonces, qué increíble, ¿no? Porque estamos hablando de las mujeres en esa nación, ¿correcto? Entonces dice que si las mujeres cultivan la belleza, por rendir un culto a la belleza, reflejan el deterioro moral de las naciones y se apropian de la gloria que pertenece a Dios. En otras palabras, está diciendo, ¿por qué se embellecen? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿No? ¿Es un culto a la belleza? ¿Es un culto digamos, al verse bien, a la estética? Porque el versículo señala, las hijas de Sion son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies, como
realmente se arreglaban aquellas mujeres en esa nación. Entonces, en lugar de hacer hincapié en las apariencias, que es lo que quiere denotar este tema, ya que en el versículo 18 dice, en aquel día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfumes, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropa de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Porque, digamos, la mujer se ataviaba con todos estos adornos en esa sociedad, en ese momento. Entonces, lo que busca es hacer notar que en lugar de hacer hincapié, que en lugar de predominar en la mujer las apariencias externas, en hacer énfasis al adorno externo, al atavío externo, más bien las mujeres, las damas, deberían cultivar la belleza interna de un espíritu afable, como dice la Biblia en otro texto. Entonces, eso es lo que la Biblia siempre también destaca para la mujer. Pero obviamente en esta nación donde los líderes habían defraudado la confianza en Dios, se habían extraviado, ya estaban haciendo cosas muy reprobadas por Dios, y la mujer de la misma manera, la mujer se había apartado, ¿no? La mujer estaba, digamos, exaltando los aspectos externos, ¿no? Eran mujeres de alguna manera libertinas que no tenían en estima de pronto su propio matrimonio, pero lo que Dios hace énfasis aquí es que el papel de la mujer o el atavío de la mujer debe ser más bien el del ornato interno, ¿no? Las mujeres, es cierto, ¿no? Podemos arreglarnos, pero hay algo que es importante también que debemos mirar hacia adentro, y es lo que el Señor en esta ocasión, digamos, eh, reprocha a la nación, específicamente a las mujeres. Finalmente Dios es santo y aborrece el pecado, y envía juicio y sentencia contra Jerusalén y Judá, porque lo habían dejado, lo habían rechazado abiertamente. Estamos claros, amigos, que no queremos destrucción para nuestra vida, ni para nuestra familia, ni para nuestra nación. Y Dios nos enseña a través de su palabra qué hacer. Como dice el texto, que nuestro hablar y nuestro actuar sea agradable al Señor. Nuestro acercamiento a la palabra de Dios tiene ese sentido, ese objetivo, que podamos nosotros conocer qué le agrada a nuestro amado Señor, a Dios, y qué cosa reprueba a Dios. Tenemos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Y es solamente a través de Jesucristo que podemos entrar en esta relación con Dios en este tiempo. Este es tiempo de gracia y de misericordia para toda una humanidad. La gracia de Dios, la oferta de Dios, el regalo de Dios está dispuesto realmente para todos aquellos que creen, porque nada es imposible para Dios. Solamente debemos tener un corazón sencillo, un corazón creyente para poner nuestra confianza en Dios. Y Él dará vida, nos dará vida y no destrucción ni muerte. Los dejo con esta reflexión. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.